y estamos con la segunda y última parte acerca de la profecía final de Israel, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son el cimiento, la plataforma, la base, el bastión de todas las profecías de Israel. Rápidamente, Daniel se encuentra bajo el imperio persa, comienza a examinar las profecías de Jeremías, descubre que los 70 años de exilio de Babilonia están a punto de cumplirse, se pone a ayunar, se pone a orar, a buscar a Dios con todo su corazón, porque Daniel quería saber qué futuro le esperaba después del exilio a Israel. Todos en el Antiguo Testamento esperaban algo muy importante, que se llama el reino de Dios, el reino mesiánico de Dios, del cual todos los profetas profetizaron. Entonces Daniel quería saber, ¿ya viene el reino de Dios? ¿Ya vamos a entrar al reino de Dios? Cuando Cristo vino al mundo, vino anunciando precisamente, el reino ha venido a ustedes. Pero él estaba hablando del reino espiritual. O sea que todos aquellos que creyeran en mí, dijo Jesucristo, comienzan a entrar espiritualmente al reino de Dios. Y nosotros nos adelantamos a Israel para entrar al reino de Dios espiritualmente. Pero también viene un reino físico que se conoce como el reino mesiánico de 1000 años, que explica todo el capítulo 20 de Apocalipsis y se conoce como el milenio. Así que si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, ya estamos en el Espíritu, en el reino de Dios. Por eso dice Efesios que ya estamos sentados con Cristo. Romanos capítulo 6, ya fuimos enterrados, cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Algo que sucedió hace 2000 años. ¿Cómo es posible que el Apocalipsis haya sido escrito hace 2000 años? El apóstol Juan viaja al futuro 2000 años y ve la guerra del Armagedón, ve la guerra mundial, ve al anticristo, ve al falso profeta. Juan regresa otra vez a donde se encontraba en la isla de Patmos, exiliado en Apocalipsis, y escribe algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. ¿Te están brincando las neuronas? ¿Cómo es posible que pueda encontrar en la Biblia cosas que ya sucedieron? Porque lo que vio Juan, el mundo gira en 365 días. Juan se adelantó 2000 vueltas de la tierra alrededor del sol. Juan se adelantó 2000 años y vio un evento y regresa otra vez al mismo lugar donde se encontraba en el imperio persa. Cuando Alberto Einstein descubre la fórmula E igual a mc al cuadrado, Einstein descubre la cuarta dimensión. Lo que la Biblia explica, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Ahorita ve tu secundero en tu reloj. Presente. El momento que marca un segundo el secundero, el pasado, ¿dónde está? Cada vez que marca 1, 2, 3, 4, el pasado, ya quedó completamente atrás. Ese es el segundo, no lo recuperas jamás. Y cuando descubrimos realmente que esto es realidad y que podemos viajar en el tiempo, porque los profetas viajaron en el tiempo, Ezequiel fue llevado al pasado, Babilonia. Oye, Señor, ¿por qué nos castigaste? Etcétera, etcétera. Vas a ver por qué. Lo saca Dios de su cuerpo, lo lleva al pasado, al tiempo de la cautividad babilónica, y le dice: mira lo que hizo Israel. Los
sacerdotes violaron, comenzaron a adulterar, a fornicar, a hacerle infiel a sus esposas, y por esto están castigados ahora. Y regresa al presente Ezequiel, y entonces se entiende que Dios es un Dios justo. Pablo en 2 Corintios 12 es arrebatado y llevado al cielo. Y Pablo era tan humilde que dice: yo no sé qué fue lo que vi allá arriba, pero saben una cosa que no se los puedo contar. No hay palabras para decirle de lo que yo fui, de lo que vi y oí allá arriba en el cielo. Y entonces Pablo, más adelante, 2 Corintios 12, escribe: para que las revelaciones, para que todo lo que vi y oí no me exalte ni me ensoberbezca, Dios ha permitido un aguijón en mi carne. Él tenía alguna enfermedad, muchos dicen que era un problema oftalmológico de los ojos, porque en Gálatas se escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo. Cualquier cosa que haya sido, él tenía un aguijón para mantenerlo humilde. Pablo, el apóstol, el más grande misionero de la época cristiana. Así que todos nosotros debemos recordar eso. Dios quiere mantenernos humildes a todos. Nunca te exaltes, nunca te ensoberbezcas por el dinero, por la posición, por lo que tengas, y siempre estemos dispuestos a ayudar a los demás, a vivir a los demás. Ahora rápidamente, ¿verdad? Estamos en el camión. Todos los hombres tienen obligación de bajarse del camión antes que la esposa y darle la mano para que se baje su esposa. No digo cuántos lo hicieron ni cuántos no lo hicieron. Al principio lo tuve que hacer yo con otro hermano, porque todos pasaban como los chinos. Se bajaban y la esposa por ahí, ¿verdad? Y bájate, apúrate. Cuando te sientes en un restaurante, le jala la silla a tu esposa, porque ellas merecen respeto, consideración y caballerosidad, que se ha perdido completamente en nosotros los varones, y tenemos que regresar al varón de Dios. Te vas a subir a tu vehículo, te das la vuelta, le abres la puerta a tu esposa para que suba. Ya que se suba, le cierras la puerta, te regresas y te pones al volante. Y no le dices: échate en la cajuela. Estos detalles a nosotros los varones nos parecen que no tienen la menor importancia. Para ellas tiene muchísimo, porque la mujer es muy detallista y tenemos que estar continuamente enamorándolas. Se pierde la caballerosidad. La mujer necesita sentirse respetada, admirada y cuidada, porque para eso Dios nos creó más fuertes que ellas. Y hablo en sentido general. Claro que hay mujeres como Golda Meir, la primera ministra, Margaret Thatcher, mujeres increíbles. La excepción no rompe las reglas. Pero generalmente hablando, la mujer necesita caballerosidad. Como varones, no perdamos eso, hermanos. Cada vez que te bajes del autobús, bájate tú primero, dale la mano para que ella se baje las escaleritas. En cualquier momento está listo para ayudarla, porque eso es lo que nos hace verdaderamente, repito, varones de Dios. Nos quedamos en el capítulo 25 de Daniel 9 y estamos viendo las 6 cosas profetizadas para que nosotros conozcamos que cada una de estas se tiene que cumplir antes de la segunda venida y en la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo 24, las últimas 2 cosas en las cuales pusimos un paréntesis en la primera conferencia antier. En quinto lugar, para sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Esto es muy importante, porque hasta este momento hemos descubierto, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los profetas o los videntes? Naví en el hebreo. Aquellos hombres que veían hacia el futuro y escribían: va a pasar esto, va a pasar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una ley en el Antiguo Testamento para los profetas. Si un profeta decía algo que no se cumpliera el 100%,
no el 99.9%, tenía que cumplirse el 100%, y si no se cumplía el 100%, era falso profeta. Entonces, en el siglo I de la época cristiana, el canon de las escrituras se cerró. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años, por más de 40 autores. Unos eran pastores, otros profetas, otros como Isaías sirvió servía en el gobierno. Daniel sirvió a 3 imperios babilónico, medo-persa, y muere antes de que entre Alejandro el Magno con el imperio griego. 40 hombres que entre ellos casi no se conocieron, pero todos escribían y estaban conscientes de la coordinación y de la increíble exactitud de la palabra de Dios. Estos 1500 años en que se formó la Biblia, se cerró el canon en el siglo I, porque los apóstoles mandaban las cartas a Tesalónica, a Colosas, a Éfeso, etcétera, etcétera, y mientras ellos vivían, se cercioraron que esas cartas pertenecieran al canon que se cerró. Después del siglo I, ya no aceptaron ninguna revelación, ninguna otra carta que se incluyera en los 66 libros de la Biblia. Se cerró el canon. Y termina el apóstol Juan diciendo en Apocalipsis: cualquiera que de aquí en adelante, o tú oyes que un ángel lo que dijeron, o tuvo una revelación, una profecía, cualquiera que le agregue algo a lo que está escrito, o le quite algo de lo que está escrito, va a caer en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 y las maldiciones de Dios. Entonces entra la nueva era, el Nuevo Testamento, y entramos en la época de la apostasía, que creo que comenzó 85, 90, más o menos, un movimiento fortísimo dentro de la iglesia cristiana de apóstoles y falsos profetas, donde el rey de Ecuador va a salir este presidente, y de Cuba va a salir aquel presidente, y ahora va a venir una muchacha con un vestido rosa el domingo a la iglesia, esa va a ser tu esposa futura. Y el Señor dice que de aquí va a salir una fuente impresionante de un manantial, que esta iglesia se va a levantar y tú vas a ser más grande que Moisés. Y encontramos una barbaridad de cosas que no nos imaginamos. Y cuando oímos estas cosas, tenemos que preguntarnos: ¿conocemos la Biblia? ¿Realmente hay más profecías o la Biblia está incompleta? ¿Hay más revelaciones o la Biblia está incompleta? Ahora, hay revelaciones espirituales. Yo vengo a la Biblia y entiendo, ahora entendía esto por revelación, pero no en cuanto al futuro. No hay nada al futuro que Dios nos quiera revelar. Y así ha habido cantidad de personas en los últimos 30, 40 años que han profetizado, no se ha cumplido, han caído como falsos profetas y siguen escuchándolos millones de cristianos, por la grandísima ignorancia que vivimos de las Escrituras. Para esta hora hemos nacido, para poder trazar bien la palabra de verdad. Vemos nosotros entonces que va a ser sellada, ¿qué dice aquí? La visión y la profecía. En 1 Corintios capítulo 13, o sea, la visión y la profecía, estamos hablando de Israel, de todas las cosas que le van a suceder a Israel. 1 Corintios 13, versículo 9 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo aquello que vemos en la Biblia que ha sido revelado a nuestro espíritu es parcial. No hay un solo hombre que exista que tenga todo el horizonte de la verdad. Por eso siempre habrá errores, pero no herejías. Hay un predicador grandísimo que admiro mucho en California, ¿verdad? Y que lo he seguido durante muchos años, y tiene ciertas cosas que no me parecen, o que me parecen que como que está exagerando o no está exagerando, y lo hago a un lado porque el 90% es alimento que a mí me gusta.
Hay otro teólogo, ¿verdad? Fulano de tal, que tiene unos libros maravillosos y los he leído, etcétera, etcétera. Pero es hipercalvinista, por ejemplo, que cree que algunos fueron escogidos para el cielo y otros para el infierno, lo cual no estamos de acuerdo en lo absoluto, porque no se puede negar la libertad y la responsabilidad moral que tenemos delante de Dios. Y así pasan muchas cosas. Entonces no vas a encontrar un hombre que tenga toda la verdad. Yo muchas veces he dicho cosas, ¿verdad?, que me arrepiento de haberlas dicho, y las que realmente puedo lastimar a la gente, tengo que pedir perdón. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Esto lo dije, sucedió creo que el año pasado. Yo dije, creo que el 28 viene Cristo. La regué, pero bien gacho, ¿verdad? Porque no lo debía haber dicho con tanto dogmatismo, que fue mi grande error. Pude haber dicho, es más o menos alrededor. Se me echaron encima como no saben. ¿Por qué? Porque mientras más figura pública eres, todo el mundo está esperando, precisamente, analizan con lupa lo que dices, para cualquier error que tengas, lo publiquen y atraer seguidores en las redes sociales. Ya se ha convertido esto en una costumbre, y tenemos nosotros que enfrentar todo esto y darnos cuenta que es el precio que se tiene que pagar. Por eso tenemos la responsabilidad de estudiar conscientemente y responsablemente la palabra de Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto que no ha venido, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. ¿Cómo hablaba un niño? Gugu, tata, mamá, tata. Pensaba como un niño. Papá, ¿por qué los globos se suben? Papá, en el avión, ¿por qué la gente parece hormiguitas de chiquitos? Papá, ¿quién creó a Dios? Pensamos como niños. Juzgábamos como niños. Papá, si me quieres, ¿por qué me pegas? Mas cuando ya fui hombre, dejamos todos esos pensamientos y comenzamos a madurar. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, o sea, cuando venga Jesús, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, y lo dice el capítulo precisamente de 1 Corintios, tú puedes ser un teólogo y conocer todos los misterios, hablar en lenguas y tener poderes de lo que tú quieres, pero si no tienes amor, ¿sabes una cosa? No eres nada. Todas esas características y virtudes que se atribuyen que tú tienes, o un gran predicador, o un gran historiador, o lo que sea, no me importa lo que sea, dice el Dios. Estoy buscando que tú puedas cada vez enamorarte más de mí y amar más a tu familia, amar más a la gente, amar más a tus hermanos. Si entramos a la iglesia, les dije, como si entramos al cine y otro al cine, las palomitas, y no me importa quién está acá, y así hay gente que entra a la iglesia o aquí en las reuniones, no ves a nadie, no saludas a nadie, no ves el que está atrás, etcétera, etcétera, porque vienes solamente a complacerte, a mí. Y cuando entras a la iglesia, entras buscando a quién podemos abrazar, a ayudar. Una palabra. Doña Chenchi está la pobre con cara de mártir desde que entré a la iglesia. Doña Chenchiti nadie la pela, nadie la fuma, nadie le hace caso, porque no les importa a nadie. El amor comienza a enfriarse en nosotros y comenzamos a creer que somos grandes cristianos porque hacemos grandes cosas, pero lo que a Dios le interesa es que amemos a las ovejas por las cuales Él dio su vida en la cruz. El que está junto a ti, Cristo murió por él. El que está atrás de ti, Cristo murió por él. Entra y busca siempre a quien abrazar, a quien darle una palabra, a quien los WhatsApps, ¿para qué nos sirven? Yo WhatsAppeo 100 WhatsApps a la semana. Me llegan mensajes y los comparto con toda la gente que pueda. A discípulos, etcétera, etcétera, porque siento que me edifica. Esto lo tiene que saber este hermano, y tenemos tantas personas que pienso quién puede bendecir esto, y estamos continuamente pensando no en nosotros, en los demás.
Y no te imaginas cómo vas a crecer y cómo vas a madurar y cómo vas a parecerte cada vez más a la imagen de Jesucristo. Porque finalmente cuando lleguemos al cielo, Pedro, hice 100 iglesias. Pedro, gané 400 millones de almas y construí 50 asilos y 10 orfanatorios, Pedro. Ya están listos mis regalos, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes cuál es la única pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo? Y lo único que le va a interesar a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿sabes la pregunta que te va a hacer Dios a ti y a mí? Va a ser la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? Romanos 8, 29 y 28. Hemos sido conformados para parecernos a la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto te pareces? ¿Cuánto del carácter de mi Hijo se formó en ti, que estás enfrente de mí ahora? No me digas nada de lo que ganaste, ni de lo que hiciste, ni de lo que construiste. Mi interés toda mi vida fue que mi Hijo se reprodujera en tu carácter. Regresamos entonces a Daniel y comprendemos por qué la visión va a ser sellada y la profecía, pues porque ya no se va a necesitar. Y dice finalmente, y a ungir al Santo de los Santos, cuando ya en el reino milenial Jesucristo sea ungido a Israel, le reconozcan como el Mesías y pueda el Mashiach Kadosh ungir al Santo de los Santos en el original hebreo. Así dice, Mashiach Kadosh, para que pueda ya finalmente reinar universalmente. Muy bien. Cuando estas 6 cosas se cumplan, y sabemos que se van a cumplir durante el tiempo de la tribulación, este es el panorama de los 490 años que Dios le revela a Daniel a través del ángel Gabriel. 490 años hay, y a continuación comienza Dios a darle a Daniel ciertas claves. Versículo 25, le dice el ángel Gabriel a Daniel, continuando con esta revelación: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 483 años. Desde que se ordene la restauración de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Y esto es algo asombroso, porque el decreto dado para la reconstrucción de Jerusalén no fue dado hasta 100 años después de la muerte de Daniel, si lo quieres apuntar, porque esto es matemáticas cronológicas exactas bíblicamente. ¿Qué le estoy diciendo? Que la primera venida de Jesucristo se profetiza matemáticamente en el Antiguo Testamento, no así la segunda venida, pero matemáticamente fueron exactamente 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, cuando en el libro de Nehemías, capítulo 2, el rey Artajerjes de Persia, que es ahora Irán, dio la orden para restaurar Jerusalén. Estamos hablando de 483 años, y esto es asombroso, porque vuelvo a repetir como dijimos hoy en la mañana. Pues si yo veo que un paralítico se levanta, voy a creer en Dios. Y si hubiera como Carlos Sagan, el astrónomo ateo, cuando muere le dice a su familia: yo no creo en Dios porque no hubo suficientes evidencias. Si hubiera más evidencias de creer en Dios, ¿y por qué no se nos aparece Dios y nos dice de una vez que Él es Dios para creer en Él? O sea, Él quería a su gusto un Dios. Y así está la gente. No, si yo fuera Dios haría esto. Y si no fuera Dios no permitiría que estos niños se murieran. Y si yo fuera, espérame tantito, pero ¿sabes una cosa? Descúbrelo, no eres Dios.
Y sus pensamientos de Él no son tus pensamientos, ni tampoco Él actúa como tú quieres que Él actúe. No es un Dios al gusto, no es un Dios al menú. Llegas a un restaurante y quiero esto y quiero esto. Tú no puedes llegar, yo quiero un Dios así y así y así. Y si es así, 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 voy a creer en Él. Qué equivocado estás. Cuánta soberbia intelectual de los seres humanos. Entonces, después de los 483 años, comienza la reconstrucción, y cuando Jesús entra a el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos se cumplen los 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, de una forma cronológica asombrosa que solo Dios lo pudo hacer. Y cuando Cristo entra a Jerusalén, Él comienza a decirle a la gente, vayamos a ver qué fue lo que expresó en Lucas 21, para que entendamos claramente que fue en esta época cuando Cristo realmente cumple esta profecía, el príncipe que ha de venir. Lucas 21, dice el versículo 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada o pisoteada o devastada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios profetiza a través de su Hijo Jesucristo, donde nos encontramos nosotros. Los judíos no van a volver a tener el control de esta nación hasta que Jesucristo regrese. En la guerra de 1967 recuperaron parcialmente el general Moshe Dayan. Hoy en la librería del Holocausto, ¿no se asomaron a ver los libros que hay? Yo me los quería traer todos. Era increíble la cantidad de información que había. Todo un libro dedicado a la guerra de los 6 días, al antisemitismo, a la guerra del 73, Yom Kippur, a la del 48, a la vida de Ben Gurión, el primer presidente de Israel. Había una biblioteca impresionante, muy barato los libros, acerca de toda la historia de Israel. Pero en 1967, Israel es rodeada. Otra vez, el 48, 56, 67, el junio de 1967, por 5 naciones árabes. El presidente Anwar Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria y de Irak y de Líbano: ya estamos hartos de los judíos, echémoslos al Mediterráneo. Y hacen un plan desde el mayo para cierran el canal de Suez, el presidente de Egipto, y los judíos inmediatamente se dan cuenta que al cerrar el canal de Suez están completamente amenazados. Y entonces lanzan el 1 y 2 de junio el ataque en contra de Israel. Pero hasta la fecha, los pilotos de esta nación, los pilotos judíos en los F-35 que tienen ahora, en aquel tiempo eran F-16, son los mejores pilotos del mundo. Más que los MiG rusos y que los F-35 de los gringos y más que los aviones de los ingleses. Nadie supera en el siglo XXI y los últimos 75 años la aviación que tiene Israel. Los israelitas se suben en 6 aviones el 2 de junio. Elevan y se suben a los aires y van a Egipto a las 4:30 o 5 de la mañana y comienzan a bombardear y barren toda la aviación de Egipto. Después Jordania, el rey Hussein, oye, y comienza la propaganda: estamos ganando la guerra, dice Nasser y sus mentirosos de los que tienen el control de la propagación de las noticias. Y Jordania, el rey Hussein: pues sí, pues yo le entro, no me quiero quedar atrás de esta victoria contra los judíos. Y entra Jordania y un piloto o un sargento judío intercepta la comunicación entre Jordania y Egipto y se van contra Jordania y le acaban completamente con lo que tiene, acaban con todos los aeropuertos de Líbano, de Siria y de Egipto. Y de Egipto. Y el 6º día, como dijimos, ya no había nada que conquistar. El general Moshe Dayan entra a Jerusalén.
Y comienzan primero, Baruch Hashem Adonai Elohim, Dios bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén ya es nuestra. La península del Sinaí la conquistan, entran a Egipto, a la península del Sinaí y las colinas del Golán. ¿Se acuerdan? El mar de Galilea, que es la frontera con Siria, se apoderan de toda esa frontera en 1967. Pero pasan algunas semanas y la Liga de Naciones o las Naciones Unidas, la ONU, les manda un recado y les dicen: si ustedes mantienen el control de la península de Sinaí y no se salen de las colinas del Golán, va a haber una guerra peor todavía contra los musulmanes. Entonces el general Moshe Dayan se sale de la península del Sinaí y les dejan ese territorio que conquistaron. Y Jerusalén, tienen que repartir Jerusalén y les dejan la mitad, como mañana lo vamos a ver. Los muros de los lamentos es la parte que le corresponde a Israel y del lado izquierdo es del Islam. Entonces viene un acuerdo para que entreguen la mitad de Jerusalén. Y las colinas del Golán, dice el general Moshe Dayan, ni de chiste, porque el día que nos retiremos de las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, es como si nos apuntaran con un cañón y en cualquier momento nos pueden devastar y acabar con la nación. Entonces, hasta este momento mantienen el control de las colinas del Golán, de la mitad de Jerusalén, y cuando llegan, ¿verdad?, le dan la franja de Gaza a los palestinos y el Banco Oriental en Jericó, donde tú y yo comimos hace 1 o 2 días. Esta ha sido la guerra más espectacular de todos los tiempos, porque está escrito que nadie los iba a sacar de su tierra, que Dios los había establecido. Ahora, vean ustedes también que esto es maravilloso, porque en Mateo capítulo 23, Cristo dijo estas palabras, versículo 37 al 38. Mateo 23, 37 al 38, y dice así: Jerusalén, Jerusalén, es Jesús, el Mesías, hablando, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuchen muy bien estas palabras, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina, juntar a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan Baruch Hashem Adonai Elohim. No me volverán a ver hasta que me reconozcan como el Mesías. ¿Y cuándo será esto? Cuando se cumpla la semana 70 de Daniel, que es los 7 años de la gran tribulación. Vean la profecía en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, que está junto a Daniel, vean ustedes qué profecía en el capítulo 3 de Oseas se hizo 700 años antes de Cristo. Oseas 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Cristo muere, les dice, van a quedar desiertos, no me vuelven a ver. Yo me regreso al Padre y no voy a regresar hasta que cuando regrese ustedes sepan y me reconozcan que yo soy el Mesías. Entonces Cristo se va al cielo y Dios forma la iglesia y Israel queda ahorita bajo el juicio de Dios. Actualmente Israel no es la nación de Dios. En Cristo no hay judío, ni griego, ni italiano, ni español, ni mexicano. Ahora me decía nuestro guía, entonces el judío, ¿qué es actualmente? Digo, los que se acepten como el Mesías forman parte de la iglesia. Y la iglesia está formada actualmente por judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús. Un judío ahorita que acepta a Jesús forma parte de la iglesia. Como el capitán del barco en Galilea que se presentó y dijo que él creía en el Mesías, es judío, él forma parte de nosotros, de la iglesia. Así que nosotros, me preguntaron también, ¿y por qué no te haces tú judío? Le digo, porque ya lo somos.
¿Cómo que ya son ustedes judíos? Sí, porque la palabra judío significa el que alaba. Y Jesús dijo, Dios mi Padre busca a los que le alaban y adoran en espíritu y en verdad. Y ahora la iglesia somos los únicos que alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Somos los verdaderos judíos. Espiritualmente, no tengo que hacer un juramento al judaísmo ni ponerme la kipá para poder identificarme con Israel. Dios sabe quiénes somos nosotros, pero hemos dicho y nos hemos cansado, Dios no ha acabado con Israel. Viene por ellos, y todo esto que estamos haciendo, visitando y llenando esta tierra con todo aquí, con los cristianos, no se imaginan el testimonio que estamos dando, principalmente a los guías. Están asombrados los guías que sabemos más de teología que ellos. Ellos son expertos en historia y en arqueología y paleontología, antropología, y qué bárbaro, qué lecciones. Hemos recibido lecciones gratuitas, ahora sí, ¿verdad? Incluidas en el viaje, una lección de un maestro todos los días. Yo no me canso de ir, Isaac, cuánto conocimiento tienen, por el amor de Dios, pero no pueden meterse a la teología porque aún las vendas no se les caen de sus ojos y no entienden muchas cosas que nosotros hemos comenzado a entender. Regresamos a Daniel, y en penúltimo lugar dice la Biblia que después de que las murallas sean reconstruidas, se cumplan los 483 años, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Profetizado 600 años antes de Cristo. Daniel vivió en el año 680, 683 antes de Cristo. Y dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está, la última semana, los últimos 7 años para que se acaben de cumplir los 490 años o las 70 semanas de la profecía. 7 por 7 son semanas de años, 490 años. Ya se cumplieron 483 y quedó una semana pendiente, que es esta semana. Y esta semana, ¿quién es el que la va a confirmar? El príncipe que ha de venir, que es el anticristo. En el momento que el anticristo confirme, y vean qué interesante lo que dice, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación, y por otra semana confirmará. ¡Qué tremendo! No dice y por otra semana va a firmar. O sea, el anticristo va a confirmar un pacto. A confirmar significa que ya existía. Abran los oídos. ¿Se acuerdan los acuerdos de Oslo en España? Y después se fueron a España, se fueron a Noruega, se fueron a los países escandinavos buscando la solución entre Bill Clinton. Hay una foto de Bill Clinton con Isaac Rabin y Yasser Arafat, que fundó el Partido para la Liberación de la Palestina, ¿verdad? Que fue el terrorista número 1 del siglo XX, etcétera, etcétera. Todos han fracasado. Y el presidente Trump, por primera vez en la historia, las únicas naciones árabes que estaban en paz con Israel eran Jordania y Egipto, desde hace 45, casi 50 años. Y después de casi 45, 50 años, cuando entra el presidente Trump invita por primera vez a las naciones árabes para que formen parte del acuerdo de Abraham. E inmediatamente lo confirman los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, etcétera, etcétera. Y entran bajo Israel y la protección de Israel 4 naciones árabes, algo inconcebible. ¿Cómo ahora los árabes, enemigos de Israel, están pidiéndole ayuda a Israel que quedar bajo su paraguas? Bueno, porque Irán bombardeó hace 2 años algunos pozos petroleros, los judíos bombardearon algunos pozos petroleros, Irán bombardea algunos pozos petroleros de Arabia Saudita, y los árabes dicen,
si ahora el presidente Biden ya no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Y Arabia Saudita no le quiere entrar porque es la nación más poderosa de la península arábica, porque Arabia Saudita dice lo siguiente: mientras Israel no le permita a los palestinos formar un estado dentro de Israel, un estado palestino y un estado de Israel, no vamos a tener relaciones con Israel. Y Arabia Saudita hasta el momento no ha entrado a los acuerdos de Abraham. Y de acuerdo a Ezequiel 38, no va a entrar. Como los chinitos nomás milando, cuando venga la invasión de Rusia, van a protestar, nada más a protestar. ¿Por qué a protestar? Porque no van a poder hacer absolutamente nada. Todo está escrito. Aleluya, Señor, bendito sea el Señor Jesucristo y su Padre. Gracias por habernos dejado estas maravillas, esta información que vemos cómo está avanzando todo. Llega Biden y el petróleo no funcionó. Rusia lo está ayudando China con el petróleo y pues ¿qué hacemos? Y ya le cerraron la llave Putin al Nord Stream para que no surte petróleo a Europa. ¿Y qué hace Biden? 3 meses antes Biden maldijo al jeque, el director, el presidente o el rey de Arabia Saudita. Le dijo que era un maldito porque mató a un periodista y estaban involucrados. Y después de insultar al jeque, 3 o 4 meses, el presidente Biden llega a Arabia Saudita a decirle: please, produzcan más petróleo. Y le dice: no, cállese. Y se regresa nunca había pasado esto, se regresa con la cola entre las patas, Biden a Estados Unidos, ¿y qué creen que hace? Le pide petróleo a Maduro. Le pide petróleo a Venezuela. Cuando el presidente Trump estuvo a punto, ¿verdad? Ya casi, no sé si invadir Venezuela, pero le declararon la guerra y lo consideraron como un terrorista a todo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues ahora Biden va con Maduro para decirle: danos petróleo. O sea, haciendo la vergüenza, se sale de Afganistán ante una vergüenza impresionante. Dejen a Afganistán al presidente Biden 7-8 billones de dólares de tanques de guerra, de municiones, de ametralladoras, de pistolas. ¿Por qué? Por el miedo que pudiera hacer Afganistán. Y en 2 días la embajada de Afganistán se quedan atrapados todo el personal y Biden no hace nada por sacarlos. Comienzan a sacar aviones, los afganos quieren huir y comienzan a cerrar todo Afganistán y dejan el ejército y todos los tanques y todo el armamento ante la vergüenza del mundo entero. Estados Unidos está condenado y está bajo el juicio de Dios. Y esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ha llegado a su fin, a una crisis política, económica, pero principalmente moral. Y para terminar, en Daniel 12, que ya describe la tribulación, dice el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Todo el capítulo 11 del versículo 38 al 45 describe las guerras del anticristo en el Medio Oriente. Por eso dice el capítulo 12: en aquel tiempo, o sea, conectando con el tiempo que se acaba de describir. Se levantará Miguel. Ustedes saben que el arcángel Miguel es el arcángel de Israel, ¿verdad? ¿Sabían? Es el arcángel que cuida esta nación. El mero jefe de todos los billones de ángeles del universo, Miguel, cuida la nación de Israel. ¿Habrá alguien que cuide Toluca? ¿O México? Y se dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí está, se le confirma a Daniel, y será tiempo de angustia. O sea, Miguel se va a levantar en el tiempo de la semana 70 de la tribulación, y en Apocalipsis 12 dice: y habrá una guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, y ya no prevalecerán, serán arrojados del cielo a la tierra, y vendrá Satanás con gran ira tratando de destruir finalmente a la nación de Israel, y va a fracasar, porque jamás volverá a destruir nadie ni nada a Israel. Porque así Jehová lo ha dicho.
Y finalmente dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o el sefer en el hebreo, que significa todas estas profecías. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, otra vez el ángel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta et ketz, que es la frase en hebreo para describir los tiempos finales. Mucho ojo, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente como lo estamos viendo, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Tú perteneces a esta generación que están entendiendo que sin santidad no veremos a Dios. ¿Has llegado a entender que tienes que tomar en serio a Dios? ¿Y has llegado a entender el gran precio que Cristo pagó en la cruz por ti, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo y por nosotros? El que no lo entienda va a pertenecer a los impíos. Y como dijo Mateo 24, como en los días de Noé, vino el diluvio porque no entendieron, pero los entendidos entenderán. Dios le dice a Daniel, Daniel, hace 2600 años, todo lo que te estoy dando ahorita, nadie lo va a entender en 2600 años. Nadie, ni teólogos ni nada. Y en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir estas profecías, y los que vivan en esa generación es para ellos. Ellos lo van a entender, como lo estamos comenzando a entender nosotros en el siglo XXI. El Espíritu Santo se está moviendo como ustedes no se imaginan, y tantas cosas ocultas que no se entendían hace 5 años, 10 años de la Biblia, las vamos a comenzar a entender. Pero solo los entendidos, porque es imposible, como dice en el Sermón de la Montaña, los puros verán a Dios. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vemos a Dios? En la Biblia. Yo no puedo ver en la Biblia y tener un amante. Yo no puedo ver en la Biblia y tener rencor. Yo no puedo venir en la Biblia y le grité a mi esposa anoche y no le pidió perdón. Yo no puedo venir a la palabra a presentarme al trono de Dios ante su palabra cuando mi corazón está sucio y mi alma está infectada y estoy intoxicado por el pecado. Tengo que sacar todo esto, tengo que tratar de vivir en santidad delante de Dios, para que cuando venga Dios, dichosos los puros de corazón, porque podré entender la Biblia. ¿Quiénes son los que entienden la Biblia? Los que se limpian diariamente del pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y Él quiere lavarte en esta noche y decirte que te ama, pero que tú no puedes seguir viviendo así. Y mientras más vivas en pecado, más duro se hará tu corazón, más difícil va a ser entender, más te amargarás, más estrés, más angustia, y a lo mejor vas a ganar mucho dinero o vas a triunfar y te darás cuenta que todo eso que tú anhelabas se vuelve maldición. ¿Por qué? Porque, como dice el rey Salomón, al que a Dios le agrada, Dios le da salud y dicha y gozo para comer y beber de su vida. Porque he visto un mal debajo del cielo, aquel al que muchos hombres tienen todo, no les falta nada, pero Dios no les da el don para disfrutar de la vida. ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿No quisieran muchos de ustedes que tal vez no tienen a Jesucristo en esta noche venir a la cruz? Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados en esta noche, le pidas perdón a Dios por tu vida y le digas que entre a tu vida como tu Señor y como tu Salvador antes que regrese a México, a Chile, a Argentina, mañana o el sábado. Y en el muro de los lamentos verás cantidad de judíos mañana pidiéndole, ¿verdad? Metiéndole papelitos ahí a Dios. Ven por favor, pidiéndole que venga el Mesías. Ellos quedaron ciegos cuando el Mesías estuvo enfrente de ellos. No lo reconocieron. Esta noche el Mesías te ha sido presentado. ¿Lo puedes ver?
puedes discernir qué es la Biblia a través del Espíritu Santo, que es Dios el que te está hablando? Si lo puedes hacer, dichoso seas. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo entre los muertos. Gracias, Señor, porque no hay nada perverso ni torcido en tu palabra. Toda ella es recta al que entiende, razonable a los que han alcanzado la sabiduría. En esta mañana, en esta noche, Dios te ha hablado a través de la Biblia, diciéndote que eres pecador y que si tú mueres en pecado, la condenación eterna te está esperando. De cierto os digo, dijo Jesús, que oye el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a esta condenación, sino que pasará de las tinieblas a la luz. Porque de tal manera te ama Dios. Nos ama Dios, que nos ha dado en esa cruz, manifestando su amor, su eternidad, su sabiduría y su odio al pecado. Es tan grande el odio que tiene Dios contra el pecado, que no perdonó a su Hijo Jesucristo. Pero ahora Él quiere perdonarte a ti. Y si tú rechazas, morirás también sin el perdón eterno de tus pecados, alejado de la presencia eterna de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder arreglar mi vida delante de Dios. Número 1, arrepiéntete. Esto es, reconoce que la forma como tú estás viviendo ahorita no le agrada a Dios, que necesitas cambiar de camino e ir en sentido contrario al camino que llevas. Porque si tú crees que hay caminos que te estás realmente bendiciendo, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cree que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados, que a los 3 días resucitó de los muertos, y simplemente dile en el silencio de tu alma, en este momento: Señor Jesús, perdóname. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y te pido en este instante que entres a mi vida, porque creo que vives, que venciste la tumba y que eres mi única esperanza, fortaleza, mi roca, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. De aquí en adelante, ¿en quién confiaré? Gracias por darme la vida eterna y las promesas que el día que yo muera voy a verte cara a cara, enjugarás mis lágrimas y podré saber que valió la pena haber muerto a mí mismo, a mí misma, y haberte entregado mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de ayer rápidamente, porque si es el tiempo para que los matrimonios, si es el tiempo en toda la historia del cristianismo, ya son casi 6,000 años, para que los matrimonios tomen en serio a Dios, fíjense con mucho cuidado lo que voy a decir, es hoy. Es el tiempo de tomar en serio a Dios. Hay una exhortación en Lucas 21 que dice 32 al 36,
para que vuestros corazones no se llenen de los afanes del mundo y venga de repente aquel día y sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Entonces, si tú has sido una persona, como le llaman, un cristiano carnal, pues de vez en cuando lees la Biblia, el domingo vas, ni la Biblia llevas el domingo a la iglesia, etcétera, etcétera, es el tiempo que te regreses de ese camino equivocado y tomes en cuenta a Dios, porque te puedes quedar cuando Jesús venga por su iglesia. Te puedes quedar. Y de acuerdo a las parábolas de Cristo, la parábola de la mujer que fueron 3 medidas de harina metidas en ella, está hablando de que la situación de la iglesia se va a leudar al final de los tiempos. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia está en 2 de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, en estos tiempos pero no se imaginan la sobreabundancia que hay de enseñanzas falsas en las redes sociales. Están llenas las redes sociales de personas que lo único que tienen en mente es buscar seguidores. Y se meten, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, nuestras páginas las piratean, tenemos por lo menos 30, 40 páginas piratas por semana usando nuestro nombre para recoger dinero, para monetizar en YouTube. Y YouTube nos contesta, pues no podemos con tanta gente, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo, ya estamos registrados y todo, pero hay un afán por tratar de enseñar cosas que no son bíblicas, de indoctos que están completamente con motivos equivocados, que es, repito, tener seguidores y monetizar simplemente usando a personas ya conocidas. Dios creó el cielo y la tierra. Y ayer vimos que la primera piedra que debemos de poner en el matrimonio es las Sagradas Escrituras. Tú tienes que comenzar con la A, la B, la C. Hoy vamos a ver la B y la C. La A, un matrimonio que no está en la Biblia, que no oran juntos, que no leen antes de acostarse la Biblia, que no tienen un devocional en la mañana, lo vamos a ver con más, desarrollándolo un poco más progresivamente más adelante. Es un matrimonio que está tambaleándose, porque el ataque del enemigo viene con furia. Así como el 7 de octubre del año pasado, el movimiento terrorista radical musulmán Hamas mató, masacró, ensangrentó a cientos de jóvenes, niños, bebés, ancianos. Esa furia antisemita es la furia que tiene ahora contra la iglesia. Porque ahora es la iglesia, ¿verdad?, la que tomó el lugar y la que Dios va a regresar por Israel, pero la iglesia tiene que sobrevivir. Y el otro día me preguntaron, ¿por qué usted cree, hermano, que Israel ha sobrevivido? ¿Cómo es posible que tengan una tecnología el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, que es el más importante que el FBI, que la CIA, que el de Inglaterra, que el KGB de Rusia? El Mossad es un servicio de inteligencia que ha dejado en las últimas 2 semanas al mundo con la baba de fuera. Impresionante que hayan detectado el Ayatollah Khomeini y Nasrallah, que lo eliminaron, jefe del grupo terrorista Hezbollah, y dijo hace un mes, vamos a cambiar los celulares porque los israelíes son muy inteligentes y nos están interceptando las comunicaciones. Vamos a comprar beepers. Y resulta que el país, parece que fue Bélgica, que produjo estos beepers. Israel levantó una empresa fantasma para comprar 10,000 beepers. Y esos 10,000 beepers fueron los que iban a ir a Irán. Entonces, cuando llegaron a Irán, los 10,000 beepers ya llevaban un explosivo dentro. Y los únicos que fueron afectados fueron los del grupo terrorista, no los civiles, los del grupo terrorista. Y de la noche a la mañana se quedaron sin oír,
perdieron el oído, ¿verdad? Les explotó en el oído. Hubo más de 30 muertos o 40 muertos del grupo Hezbollah. Después murió el Nasrallah y hace 2 días sustituyeron a Nasrallah y ayer lo acaban de volver a matar. O sea, es impresionante la forma como Israel, con la tecnología que tiene, cuando mataron al general de Siria, que se encontraba en un hotel de Irán, sabían en qué cuarto estaba. El que mataron anterior iba una caravana de 7 coches, un convoy de 7 coches, protegiéndolo. Los israelíes sabían en qué coche se encontraba cada persona. Y exactamente en ese coche, a través de un misil, lo destruyeron y lo mataron. Ahorita Irán pues está temblando, ¿verdad? Pero vemos nosotros que toda esta información se encuentra en la Biblia de hace 2700 años. Porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán cuando sacaron al Shah. En el 79 fue la República Islámica de Irán. Desde el 79 los ayatolas se han convertido en opresores, en dictadores del pueblo de Irán, porque el pueblo de Irán es precioso. No sé cuántos de ustedes sepan, el crecimiento más grande de la iglesia cristiana, ¿dónde creen que se encuentra? En Irán y en China. Así que es como todos lados, o sea, el gobierno de Cuba, el pueblo cubano es precioso, el pueblo de Venezuela es precioso, el pueblo de México es maravilloso, son muy afectivos, ¿verdad? Muy hospedadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos, que se han enseñoreado de la población en casi todo el mundo entero. Inglaterra, por ejemplo, es una nación ya musulmana. 45 estadistas de Inglaterra, comenzando con el alcalde de Londres, son musulmanes radicales que tienen como objetivo matar judíos y exterminar a Israel y pelear en contra de todo lo que sea la Biblia, la familia y el cristianismo. Entonces, si no tenemos la Biblia, no tenemos un mapa. Tengo un problema con mi hija, tengo un problema, etcétera, etcétera. Vamos a consultar qué dice la Biblia. Ahora, tú no tienes la facilidad me imagino tienes 3, 4, 5 años en Cristo, de saber dónde puedes encontrar las respuestas, ¿correcto? Para eso tenemos el Instituto Bíblico. Para eso tienes tú tu pastor en tu iglesia también. Y si ustedes no tienen respuesta, tenemos correos electrónicos, escríbanos. Para eso estamos, para servirles. Nosotros estamos para lavarle los pies a ustedes, no ustedes a nosotros. Nosotros somos siervos de ustedes. Estamos para servirles. Dios nos manda para servirles y hay de nosotros. Si nos convertimos en dictadores o en reyes, o en que por favor tráeme el portafolio y mandar hacia la gente cuando somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo de humildad, de mansedumbre. No somos mejor que nadie. No nos exalten tampoco, ni pongan nunca jamás los ojos en nosotros. Somos simplemente siervos inútiles de un Dios que tuvo misericordia y gracia de nosotros, como también lo tuvo con ustedes. En segundo lugar, vamos a ver las prioridades. Dios hace el universo y pone leyes cósmicas, la ley de la gravedad, la primera y segunda ley de la termodinámica, que todo es la ley de la entropía, que todo está sujeto a un deterioro, la ley de los campos nucleares, la ley de la gravitación, para que el universo esté completamente como una orquesta funcionando, que las galaxias no se salgan, que no se expandan más del tiempo, que la Tierra gire exactamente en 24 horas, en 365 días perfectos alrededor del Sol, con 4 diferentes posiciones de la Tierra en relación con el Sol para las 4 estaciones. En fin, ¿verdad? Todo esto que vemos a nuestro alrededor nos habla de un orden y de un diseño. Una pintura tiene un pintor, un reloj tiene un relojero, una estatua tiene un escultor. Entonces, cuando volteamos los ojos al cielo y alguien dice, no existe Dios, esta persona es un tarado mental. Está progresando en su psicopatía. Porque es imposible negar que haya una creación perfecta. Como digo, los ateos siempre lo he dicho, ¿verdad? Son mi platillo favorito.
Oiga, señor, y el universo, ¿qué explicación tienen ustedes los científicos o los astrónomos para el universo? Pues una explosión, el Big Bang, es lo único que existe ahorita fuera de la Biblia. No hay más que la Biblia o el Big Bang. Y nos encantan las universidades para mostrarles la desinformación que tienen los estudiantes, porque tú le preguntas al maestro o al astrónomo, o de izquierda o de derecha o ateo, bueno, ¿y quién produjo la explosión? La nada no produce nada. Jamás la nada ha producido nada. ¿Y cómo es posible que el ADN de un armadillo, de un rinoceronte, de una jirafa, de un conejo, de una ardilla, de un chimpancé, de una ballena, de una foca, todos tengan un chip? Las hormiguitas tienen un chip, las ardillitas tienen un chip. Todo el mundo se comporta, los animales, las aves, los peces en el mar, de alguna forma diseñada por algo o por alguien. ¿Cómo pueden las hormiguitas? Me encanta cuando voy a caminar todos los días en la mañana, me encantan los hormigueros. Cada hormiguita recoge una piedrecita, un polvito. ¿Quién le dijo dónde ponerla? ¿Por qué nos chocan entre ellas? ¿Cómo saben que juntándolas todas van a hacer un montecito con un hoyito? ¿Quién las coordina? ¿Quién las dirige? Por el amor de Dios. Sí, insectos, ¿verdad? Tan pequeñísimos, una miniatura impresionante. ¿Cómo es posible? Veo las ardillitas tan graciosas, tan lindas, con su cola, cómo se mueven, una gracia impresionante. Todo lo que tú admiras cuando tienes a Cristo en tu vida comienza a llamarte la atención, y los cielos y la tierra cuentan que el Señor es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Una vez que Dios hace esto, nos hace a nosotros, nos crea a su imagen y semejanza, que es la diferencia entre nosotros y los animales. Y cuando tú te conviertes, los que ayer recibieron a Cristo los felicitamos, hubo más de 26 decisiones ayer, el 95% fueron hombres. Gracias a Dios, 2 mujeres nada más ayer. O sea que venían sobornados. Como dice mi sobrino Jesse, ¿verdad? No, pero qué bendición, ¿verdad? Que podamos nosotros comenzar a recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, número 2, después de que tienes que tener la Biblia, tienes que establecer en tu vida prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Dios es un Dios de orden. El 0 es antes del 1. Y del 1 tiene que haber un 2 y después tiene que haber un 3. Y si tú no conoces las prioridades de Dios, tu vida no va a funcionar dentro del parámetro divino de la palabra de Dios. Las prioridades rápidamente son número 1, Dios en tu primer lugar. Mateo 6:33, búscalo. Buscad en segundo lugar. Dice, se lo saben de memoria. Buscad, PRI, ¿qué es PRI? Busca antes que el desayuno, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que el trabajo, antes que tu buffet jurídico, antes que tu clínica médica, antes de tu taller de carpintería, antes de cualquier cosa en tu vida, ponme a mí en primer lugar, dice Dios. Cuando tú te levantes en la mañana, dame el primer lugar. Bueno, Señor, yo a las 10 me dan ganas a las 10 de orar y estar contigo. Bueno, ese no es el primer lugar. Ese es el segundo o tercer lugar, porque ahí hiciste varias cosas antes. Y ¿saben una cosa? Dios nos prueba. O sea, ¿qué es la Biblia? O sea, ¿creo lo que dice la Biblia o voy a seguir haciendo lo que me da la gana? Entonces, en primer lugar es Dios, en segundo lugar es mi esposa. Antes que los hijos. Antes que los hijos. En tercer lugar son los hijos y en cuarto lugar nuestro trabajo. Si nosotros mantenemos este orden y a mi esposa le doy el segundo lugar en mi vida y me convierto yo en el siervo de mi esposa y ella es la reina de la casa y la atiendo y soy caballero,
me subimos al carro, le abro la puerta para que se suba y no le echo la cajuela. Vamos a un restaurante y lo primero que hago es quitarle la silla para que se siente. Pasa el tiempo y los hombres, como no conocemos a las mujeres, repito, con Cristo comenzamos a despertar un mundo en el que, Dios mío, yo creí que era mi sirvienta, como decían los griegos. La mujer no sirve más que para la cama y para las enchiladas y para que me acompañe. Y le daban un lugar a la mujer como la han tratado tanto griegos, romanos, judíos, árabes, en todas las civilizaciones, latinos también. Hemos tratado a las mujeres sobajándolas, usándolas como algo desechable y tratándolas como si fueran nuestras esclavas. Y llegando a un punto donde el siglo pasado, los 70s, 80s, las mujeres dicen, estamos hasta acá del machismo, y se levantó el movimiento feminista, que fue mucho peor todavía, pobrecitas. Pero ¿por qué se levantaron? Porque estaban hartas de nosotros, de la forma como las tratábamos, y se rebelaron. Y Dios permitió esa rebelión. Claro que ha tomado extremos completamente exagerados ahora, ¿verdad? Porque ahora las 3 directoras del movimiento feminista en el mundo son lesbianas, las 3. Tenían que acabar en eso. Pero vean ustedes por qué pasa lo que pasa. Entonces Dios crea a la mujer para que ella se sienta enamorada, atendida, caballeroso, con atenciones, de vez en cuando unas florecitas, de vez en cuando, ahora sí, gorda, te amo, qué bonita estás, aunque parezca tráiler. O viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a las mujeres las hace someterse a nosotros. Y cuando oímos la mujer tiene que someterse a las mujeres respingan inmediatamente contra la mente de Dios. ¿Cómo que someterme? No, de por sí que me trata mal. Es que entiende cómo está el mecanismo. Entonces, si nosotros queremos que se sometan, primero dice, maridos, amar a vuestras mujeres, Efesios 5:25, como Cristo amó la iglesia. ¿Quieres que tú obedezca a tu mujer? ¿Quieres cambiar a tu mujer? ¿Quieres que lo haga voluntariamente y no, es que aquí te tienes, dice la Biblia, que te sometas a mí? Ya perdiste completamente, no has comprendido la mente divina. Yo tengo que hacer un sacrificio y mostrarle a mi esposa que estoy dispuesta a sacrificarme por ella. Y cuando las mujeres sienten, porque son así, mi esposo es un caballero y me trata y por aquí, a nadie le gusta, a nadie va a desechar ser tratado bien. A todos nos encanta que nos traten bien. Buenos días, señor fulano de tal, le sirvo. En todos lados nos gusta que nos atiendan bien. Y cuando tu esposa se siente atendida y ve un caballero en ti, Dios es el que las cambia, no nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar, yo no puedo cambiar a ninguno de mis hijos, de mis nietos, no, a mi bisnieta, no puedo cambiar a mis abuelos, a mis padres. Nosotros no somos dioses. Nos manda a obedecer simplemente poniendo nuestras prioridades. Ponme en segundo lugar a tu esposa y yo, Armando, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu trabajo, voy a bendecir tu salud, voy a bendecir tu familia, porque me obedeces. Es imposible las bendiciones sin la obediencia. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Y fíjense lo que dice a continuación. Y las demás cosas, dinero, viajes, ay, no tengo para el viaje, y no tengo para las vacaciones, y no tengo para la escuela. Analiza tu vida privada y de prioridades. Siempre tiene que haber una campana de alarma cuando algo, porque Dios quiere que nosotros tengamos lo suficiente, según de Corintios 9, en todas las cosas, para que abundemos dando en buenas obras a la obra de Dios y a la propagación del Evangelio. Entonces, cuando tú comienzas a decir, es que esto me falta y no tengo Dios, cuando es la voluntad de Dios que tú conozcas la palabra de Dios, algo está en tu vida, híncate, enciérrate en tu cuarto, Señor, aquí estoy.
aquí me humillo delante de ti. Sí, le grité a mi esposa en la mañana, no le he pedido perdón, etcétera, etcétera. Y Dios nos bendice. Dios te habla y vas a abrir la Biblia y te va a dar pasajes en los Salmos que vas a encontrar milagrosamente lo que tú estás buscando en tu corazón y Dios hablándote milagrosamente en su palabra porque le obedeces. Veamos nosotros qué importante es esta prioridad en Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Josué 1, del 8 al 9. Todos ustedes en este seminario se les entregó una libretita, no veo a muchos apuntando, pero fue no para que escribas caricaturas, sino para que pudieras apuntar los versículos, los medites en tu casa, cuando oigas las conferencias otra vez en las redes sociales, te acuerdes y puedas consultarlo las veces que lo necesites. Josué 1, 8 y 9. En este libro de Josué, él fue el sucesor del más grande líder del Antiguo Testamento, Moisés, Moshe, que significa salvado de las aguas. Moisés muere y 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas. 2 millones de cabritos era el pueblo judío. Se estaba apenas formando, apenas en formación, germinando la nación judía. Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, tu tarea es entrar a una tierra ocupada por gigantes, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Gigantes que eran híbridos, que había habido una influencia de ángeles en Génesis 6, donde procrearon con mujeres humanas, gigantes de 4 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que le llamaban los Nefilim. La palabra Nefilim viene de Nepal en el hebreo, que significa los caídos. Y sabemos que son los ángeles caídos. Y todo el Antiguo Testamento nos habla, cuando se mencionan los hijos de Dios, ven Elohim, que son los ángeles caídos. Entonces la tierra de Canaán genéticamente se había infectado. No entren ustedes ni se mezclen con las mujeres cananitas. No se mezclen con aquellas. Hay poblaciones que van a tener que destruir, porque es mucho mejor destruir a 100 a que mueran 1 millón y que destruyamos a 5,000 en lugar de que mueran 50,000. Que fue la mentalidad difícil moralmente de entender de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Dijo el presidente de Estados Unidos, vamos a mandar una bomba atómica, van a morir 150,000 japoneses. Si no mandamos esta bomba atómica, van a morir 2 millones de personas. ¿Qué hacemos? ¿Matar 150,000 para que sobrevivan 2 millones? Y fue la decisión que tomaron. Desgraciadamente, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italiano y alemán respectivamente, después, ¿verdad? Einstein les dijo, yo no quiero participar en esta masacre, ¿verdad? No sé, pero no tengo paz en mi corazón, pero muchas veces así pasa. Hagan de cuenta que no, vamos a ponerlo más simple. Vamos en un barco, como en el Titanic, 2,000 personas, 3,000 personas, y comienza a hundirse el barco, y nos toca una balsa donde caben 10. Y de repente esos 10 nos dice el capitán desde que llegamos, si meten a un 11, se va a hundir la balsa y no ninguno va a sobrevivir. Entonces estamos los 10 en la balsa y viene alguien nadando o 2 alguien y se agarran y dicen, súbanos a la balsa. Y si lo subimos, nos morimos los 10 con ellos. ¿Qué hacemos? Que se ahoguen mejor para que sobrevivan los que están en la balsa, o tú dale lugar y que tú ahógate y que otra persona se suba. ¿Me van siguiendo? Entonces, son decisiones morales que tenemos que entender, que están en la Biblia, que para poder comprenderlos y no decir, es un genocidio lo que hizo Dios mandando matar a los cananitas. Bueno, Josué entonces tenía 7 ciudades que conquistar. Y la primera era Jericó. Josué capítulo 6. Y entonces Josué les habla a sus soldados, vamos a practicar, vamos con las flechas, las catapultas, las redes para asaltar las murallas de Jericó. Y Dios le dice a Josué, come here, Joshua.
te voy a dar el secreto de la victoria. No es con espada, no es con ejército, no es por la valentía del jinete, ni por la bravura del caballo. Todas estas formas en que los humanos piensan, yo funciono de una manera diferente porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la respuesta, Señor? Versículo 8 y 9. Te voy a dar el secreto para que tú venzas las 7 ciudades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que a las 12 del día. ¿Eso dice? No. Yo leo la Biblia a las 5 de la tarde, hermano. ¿Sabes leer? Pues yo a las 11 de la mañana, yo antes de acostarme, Virgen de la Macarena. ¿Sabes leer la Biblia? ¿Qué dice? De día y de noche. Nadie levante la mano. Nadie levante la mano. ¿Lo haces? ¿Te has formado la disciplina para que de día y antes de acostarte leas la Biblia, pienses en ella, ponderes en ella, la medites o memorices versículos diarios? ¿Lo haces? A las 12 del día. Dios no nos manda que tomemos decisiones, o lo obedecemos y creemos lo que dice, o no me llamo cristiano. ¿Qué es la fe? Creer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué me llamo cristiano si no estoy obedeciendo? ¿Por qué quiero que me vaya bien en la vida? ¿Por qué quiero que bendiga a mis hijos? ¿Por qué quiero que bendiga mi matrimonio? Si no estoy obedeciendo, ¿por qué no le creo? Si le creyera, lo haría. Qué simple fórmula, ¿verdad? Si tú, Josué, de día y de noche meditas, guardas conforme a lo que está escrito, entonces, en otras palabras, y no antes. Métetelo a tu cabecita, Josué. Hasta que tú hagas lo que te estoy diciendo, hace 3000 años Dios no está repitiendo lo mismo, hasta que ustedes me obedezcan y me pongas en primer lugar, y tu esposa en segundo lugar, y tus hijos en tercer lugar, te voy a bendecir. Y entonces vas a prosperar, dice la Biblia, en todas las cosas que tú hagas. Todo te saldrá bien. Lo único que te mando es que te esfuerces y que seas valiente. Nunca, jamás en la vida nos victimicemos. Sufro mucho. Ay, me pasó esto. Ay, hermano. Ay. Cuando comenzamos a poner la vista en nosotros mismos y victimizarnos y ser, es que lo que me pasa es por esto y por aquello, es que mi mamá fue prostituta, mi papá era traficante de drogas y por eso soy así, y soy homosexual por esto, y me pasa esto en la vida porque nadie me quiere. ¿Sabe una cosa? J. Hoover, director y fundador de la oficina del FBI en Estados Unidos, sirvió a 4 presidentes, creo que 5 presidentes, y J. Hoover, antes de morir, dijo lo siguiente: he visitado todas las cárceles casi de Estados Unidos y de Europa, principalmente las correccionales de los jóvenes, y he encontrado, dijo Hoover, el fundador del FBI, dijo lo siguiente. Ahorita el FBI no es FBI ya, ¿verdad? Ya se ha deteriorado muchísimo. Pero hubo un tiempo en que eran brillantes esta agencia. Dijo Hoover: he encontrado que la mente de todos los delincuentes juveniles creen que el mundo les debe algo. Creen que el mundo está en contra de ellos. Ellos no están en contra del mundo. Estoy y soy así porque me hicieron por esto y por el otro y por la guerra, y me rebelo contra todo, y el mundo, me voy contra el mundo y voy a matar y voy a asesinar, voy a robar, voy a secuestrar, voy a violar, por todo lo que el mundo me ha hecho. Gente amargada, que de niños no los corrigieron, en la escuela los expulsaron, la policía tuvo que acabar con ellos o meterlos a la cárcel, y acaban en la cárcel tarde o temprano. Un mundo de rebeldes, porque creen que el mundo les debe algo. Se victimizan. Y cuando hacemos eso, nunca vamos a madurar. Nunca en tu vida
hermano y hermana en Cristo, le eches la culpa a nadie de cómo eres. Sígueme con mucho cuidado lo que te acabo de decir. Es que si yo tuviera otro esposo, si yo tuviera otra esposa, si tuviera otros padres, si usted no sabe lo que hizo mi abuela, y si hubiera pasado esto, no le eches la culpa a nadie de lo que ahorita, en este momento, eres. Eres como estás porque lo has aceptado. No te victimices. Cuando tú reconozcas que eres como eres porque tú lo has aceptado y no has podido desechar ni desintoxicarte de los traumas de tu niñez o de tu infancia, vas a madurar. Una persona que se la vive echándole la culpa a la mamá, al papá, a mi exesposa, a mi exesposo, nunca maduran. Llevan 50 años, llegan a los 60 años, llegan a los 70 años y tenemos una generación de la tercera y de la cuarta edad de inmaduros seres humanos que nunca han madurado porque siempre se han victimizado y siempre viven en el pasado. Ya los no, ¿cómo era? Y yo, mi tío fue Zapata y fui nieto de Pancho Villa y viven en el pasado completamente sin extenderse todavía las maravillas que Dios tiene para nosotros reservadas, porque lo mejor para todos está por delante. Vean Marcos capítulo 1, versículo 35, el ejemplo de Jesús. Ya más ejemplo no podemos tener. Marcos 1, 35. Levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? Lo estoy calando nada más, a ver si es cierto que trajeron la Biblia, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo todavía muy oscuro. Estamos hablando 4 o 5 de la mañana. Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál era la rutina del Hijo de Dios? De Jesucristo, que tiene una comunión ininterrumpida con su Padre. Su secreto, cuando los discípulos vieron que Él sanaba y que Él hacía milagros, etcétera, etcétera, descubrieron que el secreto de la vida de Jesús, el poder de la vida de Jesús, lo que lo sostuvo en Getsemaní, lo que lo sostuvo en lugar de victimizarse en la cruz, mira, Padre, cómo estoy sangrando, mira nada más las espinas, y ahí en medio de su angustia y de su crucifixión, Madre, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca Jesús puso sus ojos en Él. Nunca se victimizó. Muriendo en el dolor más profundo, seguía pensando en los demás. Cuando quites tus ojos de tu vida, yo, nada más yo, yo nada más, yo. ¿Y yo qué? Le dice a tu esposo, mi amor, ¿y yo qué? Y tú dices a tu esposa, ¿y yo qué? O sea, nada más yo. Comenzamos a victimizarnos y comenzamos a destruirnos, porque nadie vive para sí mismo. El secreto de la vida, como decía la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York hace mucho tiempo, oiga, Madre Teresa, ¿usted para qué está allá en Calcuta, en la India, con tantos leprosos? Aquí le construimos un palacio con aire acondicionado en Nueva York, y etcétera, etcétera. Y la Madre Teresa en el aeropuerto les dijo a los periodistas de CNN que la entrevistaron, es que ustedes no han comprendido que no es el medio ambiente el que nos hace feliz, sino la voluntad de Dios. Y yo he entendido que la voluntad de Dios es en la India, no donde yo me sienta bien y donde tenga aire acondicionado y un Mercedes-Benz y buena casa. Mi felicidad está, si Dios quiere que yo esté en el desierto o en Ucrania, ahí voy a ser feliz. No es el medio ambiente lo que nos hace feliz, es mi relación con Dios. Porque puedo estar en un palacio y ser la persona más victimizada y más sola de todo, como los artistas de cine. Elvis Presley el año pasado, ¿verdad? El rey del rock and roll. El otro negrito, ¿verdad? Michael Jackson. Muere pederasta. Elvis Presley, 500 mujeres esperando meterse a su casa. Las defensas de los Cadillacs de Elvis Presley de oro puro. Y eran las personas más solas y mueren como murieron.
Ya puedo seguir con más ejemplos de artistas, de deportistas, de políticos, de cantantes, de gente, de empresarios que creen que alrededor, allá tengo dinero, tengo esto, y son las personas más infelices. Porque nunca descubrieron lo que la Biblia nos está diciendo. Vivamos para los demás. Preocúpate por los demás. Llega a tu iglesia el domingo y no entres como... Yo llego al cine, ¿verdad? Mis palomitas, mi coca de dieta, ¿verdad? Y veo la película y no me fijo quién está acá, no me fijo quién está acá. Pero la iglesia no es el cine, la iglesia llegamos y buscamos a quién abrazar. Ahí está la pobre doña Chole y pasa ahí, hola doña Chole, acércate con ella, ¿qué le pasa doña Chole? Abrázala, ¿me permite orar por usted? Oye hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, no te conozco, bienvenido, yo soy de esta iglesia. Comenzamos a buscar a quién ayudar, a quién hablarle, con quién poder contactarnos, a quién hablarle de Jesús. ¿Por qué? Porque ya me olvido de mi persona, en el cine me olvido de todos y yo nada más quiero ver la película y mis palomitas y mi Coca-Cola y no me importan los demás. La iglesia no es así. Tú no puedes ser cristiano y no servir en tu iglesia, ni estar preocupando, oiga pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Puedo venir a las 7 a cargar las sillas? Pero soy diputado, no me importa lo que seas, ven y sirve porque Jesucristo nos dijo, me hinco a lavarle los pies el creador del universo. En un cristiano no puede haber soberbia ni orgullo. Es que ustedes no saben quién soy. Y llego a la iglesia, en mi estacionamiento, hermano, no se estacione ahí. ¿Qué no sabes quién soy? Soy hijo del diputado fulano de tal. A mí no me importa lo que seas. Obedece. ¿Por qué? Porque mientras tú seas esa soberbia y te creas superior a los demás, que porque tú tienes algo de influencia sobre una persona, eso te comienza a autodestruir. Y te destruye mentalmente y espiritualmente sin que tú te des cuenta. Humíllate, sí hermano. Esas personas en las iglesias los ponemos para que atiendan el tráfico de la iglesia. Y si un hermano te dice, no se estaciona ahí, no te estacionas ahí, por el amor de Dios. Cristo, en la madrugada, antes de vivir para los demás, era su prioridad, su Padre Celestial. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿Qué nos da Dios cuando recibimos a Cristo? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Si tú eres cristiano, tienes la vida eterna. 1 Juan 5, del 10 al 12. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesús. Y si tienes a Jesucristo y tienes la vida eterna, es lógico que te nazca leer la Biblia. Que te nazca hablarle a alguien de Cristo. Ayer mi esposo y yo mandaron una persona a recogernos al aeropuerto. Se llama Luis, el muchacho que nos fue a recogió a muchos de ustedes. Y comenzamos a hablarle de Cristo en el camino. Y gracias a Dios, antes de que nos dejara aquí, recibió a Cristo como su Salvador. Yo le dije, Señor Padre, yo diario le pido, Señor, dime a alguien a quien hablarle de Cristo. Podíamos ir en todo el camino y yo con mi celular, me encanta el ajedrez, ¿verdad? Y meterme yo al ajedrez y todo. Pero hay una persona que no sabemos ni qué condición está y detrás de cada persona hay una historia, no nos imaginamos, detrás de cada ser humano hay una historia muy desagradable. Vemos a mucha gente riéndose, pero no sabemos detrás qué hay ellos. Comienza a hablarles de Cristo, unos comienzan a llorar. El otro día, yo tengo una moto Harley Davidson allá en Dallas, fui a la Harley Davidson a que le pedí unas refacciones, vi un empleado nuevo, le comencé a hablar de Cristo, se me quedó mirando y me dice, ¿cómo es posible que sepas mi vida? Le digo, yo no conozco ni sé quién eres tú, Joe, pero lo que usted me está diciendo, y comenzó a llorar, me dice, esto es lo que yo necesitaba oír en esta mañana, que alguien me ama y que alguien me puede presentar a Cristo. Y así encontramos diario, aquí en la tortillería, la que vende los tamales, el del estacionamiento, el chofer que me transportó. Somos testigos de Jesús. ¿Para qué nos manda un mundo Dios? Para nada más yo, como robotito, y no me importa aquí, ni me importa allá. Venimos a vivir para los demás. Y si no entendemos esto, no vamos a ser nunca felices. Veamos en tercer lugar que nuestro cuerpo, la tercera prioridad, es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20.
Si mi primera prioridad es Dios, mi segunda prioridad es mi esposa, tengo que entender algo muy importante. A nadie le gusta estar casado con un elefante, ni con una elefanta. Discúlpeme que sea tan directo. Es la verdad. Dicen los jóvenes, es la neta. Es importantísimo que nosotros cuidemos nuestra salud. No vengas, porque ahora se hicieron de moda, ¿verdad? Las famosas, en las muchas iglesias cristianas, las campañas de sanidad. A ver, fórmense aquí. Sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Espérame tantito. Este señor tiene una panza de Santa Claus. ¿Sabes una cosa? Yo no voy a orar por ti. Yo no voy, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. A la salida te espero. Mientras tú no bajes de peso, no vuelvo a orar yo por ti. ¿De qué te sirve que Dios te sane el espíritu de retortijón que tienes? O sácame el espíritu de retortijón, hermano, si vas a seguir igual. Entonces, Dios no es una varita mágica y convertimos al Espíritu Santo en nuestro siervo. Y comenzaron los pastores, sé sano, espérame tantito, si tú no eres Dios. Cristo no sanó a todos. Él sabía perfectamente, el Padre le decía, a ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no. Nosotros no podemos tomarnos la atribución y la soberanía que le corresponde a Dios. Tenemos que hablar la verdad en nuestras iglesias. Y si Dios ve que tú no te cuidas en tu salud, no vengas a decirle, Señor, me van a operar, entro en una cirugía, ayúdame, porque Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Dios te ha venido diciendo, cuídate, cuídate, cuídate. Y nos lo dice en este seminario, tu salud es importantísima, porque tu cuerpo que yo te di es mi templo, yo vivo dentro de ti. Y nadie ensucia lo que uno ama. Y si te amas a ti mismo en tu cuerpo, lo barres, lo trapeas, lo despolvas, como lo haces en tu casa. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O qué ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no nos pertenecemos? ¿Ya recibiste a Cristo ayer? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿Has mantenido este pensamiento? Mi cuerpo no es mío. Y no voy a cenar tamales a las 10 de la noche. La Coca-Cola en mi vida la vuelvo a probar, ni a tomar tampoco. El azúcar que tiene la Coca-Cola tardas 1 mes en desintoxicar tus riñones. Tendrías que correr 50 kilómetros para eliminar. Y hermano, me siento cansado. Hermana, vengo a la Biblia y me duermo. ¿Estás intoxicado? ¿Tanta azúcar? ¿Cenas conchas de la tía Rosa? ¿No bebes 2 litros mínimo de agua diarios? Mínimo 2 litros de agua. Agua pura. Agua pura, principalmente alcalina. Si no hacemos eso nosotros, tenemos una información impresionante ahora de la tecnología y de las redes sociales. Mi esposo y yo tenemos ya varios meses con la costumbre ya de levantándonos, tomar 2 cucharadas de aceite de olivo y 2 cucharadas de aceite de olivo antes de acostarme. Y nos metimos, mi esposa le gusta mucho investigar, investigamos que tiene que ser en una botella de aceite de olivo que no sea de plástico, que sea negra, que sea de vidrio y que leamos que no tiene 6 meses de caducidad. Nos metimos una página del doctor Gundry que se llama, que ahora nos manda él, aceite que lo fabrican en Australia y en Marruecos, y estamos tomando eso. Y no se imaginan ustedes el milagro que hizo principalmente en mi cuerpo. No he tenido muy alto el colesterol, 200, 205, 210, casi no tengo ya nada desde que estoy tomando. Y tomo bastantes carbohidratos, nos encanta la pasta, por ejemplo. Y el domingo, un pay de queso con una cereza y crema. Y el lunes y el martes, la penitencia. Todo con moderación en la Biblia, en la vida. Pero nuestro cuerpo no es de nosotros. Tenemos que cuidarlo, tenemos que chicotearlo. Y tenemos que ponerlo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. No sea que siendo cristianos y tratando de propagar un mensaje glorioso, ¿verdad? No podamos hacerlo simplemente porque no hemos tenido la disciplina. Nuestros cuerpos no son de nosotros. Vean 1 Corintios 9. Le damos la vuelta, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, Pablo pone de ejemplo
a los atletas de los tiempos de Atenas en las Olimpiadas griegas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Antes que yo fuera cristiano, a las 9 de la noche, tengo ganas de una pizza, con un esto, con por aquí, por allá, y la pedía y me comía la pizza. Tengo ganas de esto, etcétera, etcétera. Y ahora que tengo el Espíritu Santo, o desde que tengo el Espíritu Santo, comenzamos a disciplinar. Tengo ganas de esto, pues ahora no voy a cenar. ¿Y me va a costar trabajo? Sí, pero a los 3 o 4 días tengo el poder de Dios al verme que obedezco y cuido mi cuerpo para que se convierta en un hábito saludable, y de ahí en adelante Él me va a cuidar y va a tener cuidado de nosotros. Disciplina. ¿Qué futbolista, qué karateca, qué cantante, quién puede en la vida triunfar sin disciplina? En el ejército en Estados Unidos se llama el boot camp. A los 18 años los reclutan a los muchachos en Estados Unidos y 2 años los meten a un boot camp, que significa a un lugar donde los levantan a las 5 de la mañana con agua fría helando, les gritan, fórmese, yes sir, no sir. ¿Por qué? Porque cuando vayan a la guerra no van a decir, no quiero ir. Nunca fueron entrenados, y los cristianos actualmente están hechos de mermelada McCormick. Ay, ya no voy, ya no me siento en la iglesia ahí porque la señora ronca. Y aquí no hay asientos con cojines aquí atrás, y aquí no se siente el Espíritu Santo, y siempre estamos buscando nosotros, mi comodidad, que me sirvan, que alrededor, y no nos olvidamos de nosotros porque no hemos madurado. Y por eso es un ejército de soldados débiles, vulnerables, que no van a aguantar los vientos que se vienen sobre el mundo. Si tu matrimonio, no comienzas con tu matrimonio, no vas a sobrevivir. Les dije que preguntaron, ¿por qué los israelitas han sobrevivido? Porque no han dejado de luchar. No han dejado de luchar. Tú vas a Israel, no hay una familia en Israel, una sola, que no haya perdido hijos o nietos en la guerra. Han tenido casi 75 años de una guerra continua, progresiva. Duermen con el R-15, con la ametralladora, porque están continuamente asaltados por sus enemigos y pues están acostumbrados a luchar. Entonces vienen las amenazas y no se victimizan. Ya no puedo, y esto y el otro. No puedo dormir, hermano. Ay, ore por mí, viene de la Chole. Ore por mi hermano. No venga a victimizarse. Vaya, hínquese, pídale perdón a Dios porque estaba usted victimizando, y entonces oro por usted. Yo no soy Dios. El que te puede dar es Dios. Mientras quite los ojos de tu vida y vivas para los demás. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No significa perder la salvación, significa que en una casa, rápidamente, mi esposa tiene vasos limpios y tiene otros vasos en el fregadero que no ha lavado. Vienen las visitas, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Va a agarrar un vaso del fregadero o uno que está limpio? El limpio, ¿verdad? Dice 1 Timoteo que en una casa hay vasos sucios y hay vasos limpios. Y cuando Dios quiere usar a alguien, ¿sacará algún cristiano que está en el fregadero? Cristianos que no han pedido perdón, cristianos que siguen sucios, cristianos que siguen maltratando su cuerpo. Cuando Dios quiere usar a alguien, busca a alguien que lo está obedeciendo, y no te imaginas cómo te va a usar Dios. Y tus oraciones van a tener respuesta. Dios no oye a los pecadores. Dios nos da su gracia para que podamos entender que es la obediencia, la respuesta a la fe. ¿De qué sirve una persona que diga que tiene fe y no tiene obras? Santiago capítulo 2. Y finalmente, dice la Biblia, no sea que yo, siendo heraldo para muchos, dice el apóstol Pablo, venga yo a ser sacado del juego, o sea, enviado al fregadero. En
jugador de fútbol, ¿verdad? El Real Madrid o del Barcelona, que tiene una lesión. Tienes que ir a Neymar, tuvo 15 cuántos meses incapacitado. Tú no puedes jugar, Neymar, hasta que no sanes. Tú no puedes entrar al campo a jugar mientras tengas esta cosa en tus meniscos. Tienes que sanar, y de la operación que te van a hacer. Hijo mío, te dice Dios, Carmelita, Lupita, yo no te puedo usar. Quiero que mi marido se convierta. Quiero que mis hijos se conviertan. Pero mírate tú cómo estás. No vengas conmigo. Hermano, ore por mi esposo. ¿Y usted cómo está? Le pido por mis hijos. ¿Y tú cómo estás? Siempre pido por esto. Pido por mi mamá. Se está muriendo. Pero tú, ¿cómo estás? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿No sabes que Dios te puede oír también a ti? Pero la condición en la que tenemos impide y pone una barrera. Dice Isaías 59, no es que Dios no haya oído, sino que vuestros pecados han hecho estorbo para que Dios actúe. Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por sacudir nuestro espíritu, porque tus palabras son espíritu y son vida, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva.